Jesús, glorioso Jesús, tu incomparable potestad, tu radiante santidad, santo, 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 tu soberana autoridad, tu brillante majestad, Jesús, glorioso Jesús. Y bueno, la palabra en Marcos, iglesia, capítulo 6, del 45 al 52, es una porción bastante conocida. La historia que hoy vamos a compartir es parte de nuestro estudio verso a verso del Evangelio de Marcos. Y el título de la enseñanza, para aquellos que anotan, es Un Salvador digno de confianza. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es digno de confianza? Gloria a Dios. La intención, hermanos, es encontrar elementos que nos ayuden a poner toda nuestra confianza en el Señor, aun cuando nos encontremos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida. Amén. Y miren, este acontecimiento sucedió justamente después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde Jesús alimentó a 5,000 hombres. Escúchelo, 5,000 hombres, donde Mateo comenta que eran esos 5,000 hombres, pero sin considerar mujeres y niños. ¿Te imaginas esto? Estamos hablando de alrededor de 15,000 a 20,000 personas alimentadas
por nuestro Señor, como, no lo sé en sí, pero la palabra nos enseña que Él multiplicó los panes y los peces, donde el Evangelio de Juan nos hace un señalamiento que es trascendental, iglesia, y que nos sirve y nos va a servir de introducción para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Entonces, a manera de introducción, vamos a Juan capítulo 6, versículo del 13 al 15. Esta es la introducción. Y yo quiero que tú vayas a este texto, Juan 6, del 13 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya lo tenemos en la Biblia? Ahí está, muy bien. Y dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas, escuche, 12 cestas de pedazos que de los 5,000 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto lo vimos en la última enseñanza que vimos del Evangelio de Marcos. Juan nos dice lo mismo que vimos en Marcos, escuche, en la última de nuestras enseñanzas, pero hace mención de algo que Marcos no dice. Y es esto que está en el versículo 14 y en el versículo 15. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, esto quiere decir, viendo el milagro de la multiplicación que Dios había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esa es la afirmación de que Jesús era verdaderamente el Mesías, Hijo de Dios. Pero en lo que yo quiero que tú pongas atención es en el versículo 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿sí estamos ahí? Muy bien. Que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira, iglesia, era tal la fama de Jesús por los milagros que ya había realizado, que la impresión que causó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces hizo que surgiera en la multitud de gente que ahí estaba un deseo desmedido. Escuche, un deseo desmedido de hacerle rey. Lo querían hacer rey. Pudiéramos pensar que estas personas estaban un poco desubicadas. Pero obviamente un hombre capaz de alimentar, escúcheme, a 5,000 personas, era el candidato, más de 5,000 personas, era el candidato ideal para tomar, ¿qué, iglesia? El poder, para estar como rey. Alguien capaz de hacer estos milagros era la mejor opción para ponerse como rey. Y mira, si trasladamos esto a la actualidad, una persona capaz, escucha, de acabar con la pobreza, una persona capaz de acabar con el hambre, con la delincuencia en el país, ¿a poco no sería el candidato ideal para ocupar el puesto de presidente? ¿Sí o no? Oiga, una persona con estas capacidades sería la mejor opción. La realidad es que ellos veían a Jesús como un revolucionario que venía a libertarlos de la tiranía terrenal romana. Ellos esperaban el momento en que el ejército del Señor llegara y echara a patadas a todo el ejército romano. Ellos veían en él a alguien que solucionaría sus necesidades inmediatas. Es por eso, como te decía, que más adelante el Señor les dice: ustedes me buscan porque no habéis entendido, el significado del milagro que acabo de hacer, sino porque comieron pan y se saciaron. Por eso lo buscaban a él. Y esto era una muestra evidente de que ellos no veían a Jesús como aquel que venía a reconciliarlos con Dios, ¿sí?, a liberarlos de la esclavitud de sus pecados, sino como un profeta milagroso que solucionaría sus necesidades y sus enfermedades. Eso es lo que estaban viendo en él. De manera que Jesús obliga a sus discípulos a entrar en la barca, escúcheme, e ir a la otra ribera, a Betsaida. Y vamos a ir a Marcos, ahora sí, capítulo 6, versículo del 45 al 46. Dice lo siguiente: Jesús anda sobre el mar. Es el título de esta porción. Dice: enseguida hizo, y subraya la palabra hizo, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En el original, iglesia, la palabra hizo se refiere a algo, se refiere a insistir, se refiere a demandar de ellos, se refiere a forzarlos a entrar, de manera que Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra ribera, porque sabía que ellos tampoco habían comprendido en su totalidad el significado de tener a Jesús en la tierra. No lo habían entendido. Seguramente ellos seguían, escuche, con la multitud, ante la algarabía y el gozo por el milagro que Jesucristo había hecho de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos habían saciado su hambre física, así que no tenían ninguna prisa. Ellos estaban ahí en ese lugar disfrutando, pero el Señor veía en esto el riesgo de que ellos, es decir, sus discípulos, se contaminaran con las intenciones que tenían estas personas de hacerlo rey, como menciona Juan en su evangelio, un rey, pero terrenalmente hablando. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser reyes aquí en la tierra? Yo creo que muchos de nosotros anhelaríamos tener esa posición, pero ¿sabes algo? Para Jesús esto no era tan importante. Jesús quería estar pero en el corazón de las personas, así que los forzó a subir a la barca, se refiere a sus discípulos, mientras despedía él a la multitud. Jesús quería proteger a sus discípulos de las ideas equivocadas de hacerlo rey. Amén. Cualquiera pensaría que Jesús era el ideal para ese puesto. Por eso la idea de las personas no era totalmente descabellada, porque si nos ponemos en su lugar o en el lugar de ellas e incluso de sus discípulos, ¿cuál era el mensaje, iglesia, que Juan el Bautista compartía? ¿Cuál es el mensaje que el mismo Jesús compartía? ¿Cuál? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y confiar en Él. De manera que por todas partes proclamaban la llegada de un reino. La gente entendía que ese reino era algo terrenal y que Jesús era quien debía de ser ese rey. De hecho, no había alguien, con mayores credenciales que Jesús para implantar su reino de paz y con esto liberar a todos de la opresión. Nadie era mejor para ocupar ese lugar que Jesucristo. Amén. Pero nosotros sabemos que Jesús no vino a la tierra para establecer este tipo de reino, ¿sí o no? Él vino a traer paz mediante la reconciliación con el Padre Celestial y por medio de su sacrificio. Él vino a resolver el problema que todos teníamos con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Su propósito, escúcheme, no era ocupar un trono celestial, sino el altar de sacrificio. Mire el versículo 47, por favor. Marcos 6, 47. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él dice solo en tierra. El Evangelio de Juan añade que los discípulos habían remado, escúcheme, como 25 estadios, que de acuerdo a esta época, cada estadio equivalía a 180 metros. De manera que Jesús, escuchen, mientras Jesús estaba en tierra, los discípulos ya se habían adentrado aproximadamente 4.500 metros, que equivalía a 4.5 kilómetros de la orilla. Jesús en tierra, los discípulos remando y se adentran en el mar 4.5 kilómetros aproximadamente. Miren el versículo 48, dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento, dice, le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Jesús pudo observar que sus discípulos estaban agotados tanto física como mentalmente. Ellos remaban y remaban, pero el viento, iglesia, se encargaba de no dejarlos avanzar. Literalmente estaban siendo
torturados. Literalmente estaban siendo torturados por esta adversidad con la cual se habían encontrado. Y no era para menos. Ellos habían remado 4.5 kilómetros contracorriente, intentando no hundirse y mantenerse a flote. Ahora, lo interesante de esto es que aunque Jesús estaba en tierra, aunque era de noche, aunque la barca ya se había adentrado bastante en el mar, había una tempestad de viento, Jesús los vio. Esto es muy importante. Y de esto podemos sacar dos enseñanzas. La primera de ellas, escúcheme bien, es que los problemas o adversidades que podamos pasar en la vida no siempre son ocasionados por estar fuera de la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Los problemas que podamos pasar en la vida no siempre son ocasionados por estar fuera de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que no siempre esto es un indicativo de que nosotros estamos en pecado. Los discípulos estaban enfrentando una adversidad, no porque estuvieran fuera de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Estaban ahí por obedecer al Señor, los subieron a la barca. Ellos estaban en esta situación porque Jesús mismo los había colocado ahí. ¿Sí o no? Recuerda que lo que dice la palabra, que Él los hizo que subir a la barca. Estaban siendo torturados por obedecer a Dios. Si tú hoy estás pasando por algún problema, aún obedeciendo a Dios, escucha, seguramente esto es conforme a su voluntad, y lo más seguro es que Él está cumpliendo un propósito específico en tu vida. Esto es importante, y te digo algo: no te cierres a lo que Dios quiere mostrarte a través de la dificultad que tú puedas estar pasando. No endurezcas tu corazón. Cada uno de nosotros podemos determinar y saber si lo que estamos pasando es por un proceso dentro de la voluntad de Dios o por un proceso de desobediencia, de infidelidad de Dios. Solo tú puedes saberlo, y para ello tú necesitas que ser honesto contigo mismo. ¿Recuerdas cuando Lázaro estaba muriendo? No es que él hubiera desobedecido a Dios, pero tanto él como su familia estaban atribulados. ¿Y saben lo que hizo Jesús cuando le mandaron llamar que fuera a sanarlo? ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Una familia que lo amaba. Pues les digo algo, Jesús prácticamente lo dejó morir. Él no salió corriendo, fueron y le avisaron. Jesús no hizo nada, porque su propósito era manifestar su poder de una forma tan extraordinaria, tan contundente, que los discípulos fueran fortalecidos, escúchalo, en su fe. Porque la mejor forma de ser fortalecidos en nuestra fe es justamente a través de ¿qué, iglesia? A través de las adversidades y de las dificultades que tenemos que vivir y que tenemos que pasar, aunque muchas veces no las entendamos. Esta es una prueba, iglesia, que nos demuestra y nos enseña o que en el camino cristiano vamos a tener dificultades. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchas veces será zarandeada por tempestades que nos quieran hundir. Así estaban los discípulos de Jesús en medio del mar. Pero debemos de confiar en el Señor, aun cuando parezca que no hay alguna razón favorable para hacerlo. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si alguien puede mantenernos a flote, si alguien puede sostenernos en los tiempos de tempestad, siempre será nuestro Señor. Tú puedes decir que no, hermano, pero tarde que temprano, escúchalo, tarde que temprano tú vas a poner tu mirada en el Señor por alguna circunstancia, en algún momento de debilidad, cuando ya no te queden más fuerzas. Así lo hayas rechazado durante mucho tiempo, así no le hayas dado lugar, en algún momento tú vas a tener la oportunidad de poner tu mirada en el Señor. ¿Y sabes por qué es eso? Por la misericordia de nuestro Dios. Él es bueno, iglesia, Él es bueno definitivamente, amén. No olvidemos que el Señor también puede estar tratando, escucha, contigo por tu desobediencia. Y solo lo menciono para no pasarlo por alto. No se trata de esto, no era este el caso con los discípulos, pero lo menciono para que no lo pasemos por alto. Quizás no le has dado el tiempo que Él merece. Quizás has sido fiel en tus finanzas.
Quizás no has consultado a Dios en tus decisiones. Yo no lo sé, pero tú y Él sí lo saben perfectamente. Yo te voy a repetir lo mismo que te dije anteriormente. No te cierres, escucha, a lo que Dios quiere hablarte mediante y a través de la dificultad que tú puedas estar pasando. Sé tú tu juez más exigente. Amén. Sé tu juez más exigente. Lo segundo que aprendemos de esta parte de la enseñanza es que el Señor ve la iglesia. Es que el Señor cuida de cada uno de sus hijos, aún en estos momentos difíciles. ¿Cuál fue lo primero? Que los problemas, iglesia, las adversidades que podemos pasar en la vida no siempre son ocasionados por estar fuera de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén por esto? No, dice amén. Dice que Jesús los vio fatigados, lo que nos demuestra que Él está al pendiente, que Él está al cuidado de sus hijos hasta en el más mínimo detalle. Él pudo ver tanto sus rostros como sus cuerpos torturados por el cansancio. Yo creo que lo que menos imaginaron es que ellos en este momento, el Señor, iglesia, estuviera observándolos desde la orilla, desde tan lejos. Pero Jesús lo estaba viendo. Jesús los estaba observando. Aún en los momentos más difíciles, el Señor vela por nosotros. El Señor cuida de nosotros. Esto quiere decir que Dios conoce tu aflicción. Dios conoce tu aflicción. Él puede ver tu corazón cuando está fatigado, tu corazón cuando está cansado, no solo porque es omnisciente y es omnipresente, sino porque Él nos ama y es compasivo. Y dice el Señor, no temas, así nos está diciendo el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén por esto? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice la palabra. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, gloria a Dios. Yo me lleno de gozo en esta palabra. Esto es para los que creen y confían en el Señor, en Jesús. Él nunca llega tarde. Jesús estaba cuidando de sus discípulos. Miren en el versículo 48, en la segunda parte, por favor. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es a las 3 de la mañana, vino a ellos andando, dice, sobre el mar. Jesús llegó justo a tiempo, ni antes ni después, sino cuando ellos ya no podían más. Y alguno pudiera pensar, pero ¿por qué los hizo esperar? ¿Por qué dejarlos sufrir en medio de esta tempestad? Mis hermanos, hay cosas de Dios que no vamos a entender. Hay cosas que Dios hace que muchas veces no vamos a comprender, como lo que estaba pasando con sus discípulos en la barca. Eran sus discípulos. ¿Para qué ponerlos en medio de esta tempestad? ¿Para qué ponerlos en medio de esta dificultad? Él obra de muchas y diferentes maneras. Para que nosotros dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras capacidades. Él sabe que nosotros tenemos la tendencia a confiar en nuestra propia sabiduría. Él sabe que nosotros tenemos la tendencia a confiar en nuestras propias capacidades, ¿sí o no? Y es por eso que Él nos coloca en situaciones que se escapan de nuestro control, para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros confiemos en Él. Así que la realidad de esto es que Él nos hace libres de nuestra autosuficiencia, que muchas veces nos hace tropezar y nos condena. Amén. ¿Nunca te has preguntado por qué Él nunca le quitó el aguijón al apóstol Pablo? Era para que se mantuviese en dependencia total de Él. Porque el propósito que tenía que cumplir era un propósito eterno y celestial. ¿Qué quería probar el Señor torturando de cierta manera a los discípulos en la barca con la tempestad de viento? ¿Qué quería probar? Su fe. Quería probar su fe. El Señor quería ver dónde estaba puesta su confianza. Si seguían en sus fuerzas, en sus capacidades, como marineros, porque, hermanos, varios de ellos eran pescadores, en sus recursos o en su sabiduría de hombres, o si realmente su confianza estaba puesta en Él. Y muchas veces también es lo que el Señor quiere ver en nuestras vidas a través de las dificultades. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Es lo mismo que Él hace con los creyentes.
Dios nos hace pasar por diversas y diferentes pruebas para que nosotros nos mantengamos, escucha, dependiendo de Él. Para que nosotros nos mantengamos confiando en Él y no en nuestras propias fuerzas. Porque habrá pruebas en las cuales no bastarán nuestras capacidades. Necesitaremos confiar completamente en Él. Los apóstoles, ¿saben lo que sucedió? Llegaron al límite de sus capacidades, y entonces al ver el Señor que no podían más, dice el texto que fue a ellos andando sobre el mar. Mire el versículo 49, por favor. Dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Y antes de juzgar a los discípulos, pongámonos por un momento en su lugar. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos espantado, ¿sí o no? La situación era para llenarse de terror, no solo por estar en medio de esta gran tempestad, sino porque eran las 3 de la mañana aproximadamente y estaban en medio de la oscuridad cuando ven a alguien venir caminando sobre las aguas. ¿No te ha pasado, no te pasó alguna vez que estabas en tu cuarto y estaba todo oscuro y escuchaste un ruido y viste una sombra? Y vemos cosas hasta que no, hermano. Pues imagínate esto: ver a alguien venir caminando sobre las aguas con esta tempestad en total oscuridad. Lo primero que pensaron, pues este es un fantasma, y comenzaron a gritar, hermanos. Se desconcertaron por lo que estaban viendo. Esto quiere decir que estaban llenos de pánico y estaban llenos de temor. Yo creo que nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido así, llenos de temor. Yo creo que sí. Todos, ¿alguien ha experimentado temor en algún momento? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado temor hacia diferentes cosas. Pero hoy quiero que veamos que Jesús hizo que caminar sobre las aguas pareciera ser algo o una cosa muy natural, algo muy sencillo, algo de lo más sencillo. No quiero enfocarme únicamente en lo que la mayoría de las veces enfocamos este pasaje. ¿En qué lo enfocamos la mayoría de las veces? En la falta de fe de los discípulos. Postura número 1: si Jesús hubiera subido a una barca y hubiera remado hasta llegar hasta donde estaban los discípulos, hubiera sido algo que de llamar la atención, ¿no? Imagínate una sola persona remando sobre la tempestad de viento para llegar hasta donde estaban ellos. Hubiera sido algo sorprendente. Porque remar solo, lo mismo que remaron en conjunto los discípulos, 4.5 kilómetros, hubiera sido algo sorprendente. Esa es la postura número 1. Postura número 2: si Jesús hubiera nadado, imagínense que iba nadando, ¿sí?, con el mar embravecido hasta donde estaban los discípulos, hubiera sido una gran proeza humana, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que lo que Jesús hizo ese día y esa noche, en medio de la tempestad, ¿sí?, me refiero a caminar sobre las aguas, solo puede hacerlo Dios. Solo podía hacerlo Dios. Esto nos habla de que Jesús era Dios mismo. Solo Dios puede actuar y obrar por encima de la naturaleza, por encima de lo que Él mismo creó, hermanos. Dios en su poder y en su autoridad actuó por encima de las leyes naturales, caminando sobre las aguas y llegando al lugar exacto donde se encontraba la barca y los discípulos. Esto, ¿sabes qué? Para mí fue como volarme la cabeza por un instante. O sea, ¿cómo iba a imagínate desde donde estaba, caminando sobre las aguas hasta llegar al lugar donde estaban los discípulos? Eso solo lo puede hacer Dios, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabe con exactitud y con certeza dónde está cada uno de sus hijos, y lo que estamos pasando, amén, y lo que estamos viviendo y enfrentando cada uno de nosotros. Él lo sabe. Por eso debemos darle la gloria a nuestro Dios. Pero es importante tener claro que Él va a acudir a nosotros cuando Él lo determine, escucha, y lo crea conveniente, no cuando nosotros lo determinemos. Pero te digo algo: Él nunca llega tarde a la cita, nunca llega tarde. Él va a acudir. Los discípulos ya estaban agobiados, asustados, preocupados, cansados de tanto remar contracorriente, imagínese usted. Pero enseguida mira el versículo 50, lo que sigue diciendo. Habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
lo primero que Jesús le dice a los discípulos es: cálmense, tranquilícense, como diciéndoles: no soy un fantasma, no tengan miedo, anímense porque yo estoy aquí y estoy con ustedes. Ustedes me conocen, así que no temáis. Eso dice el Señor, iglesia. Y es lo mismo que el Señor te dice a ti en esta mañana: no tengas temor, no tengas temor. Pero es una realidad, hermano, que tenemos que hacer un compromiso con Dios. Es una realidad que tenemos que ser discípulos de Dios para poder sostenernos de su palabra. Y yo te digo algo, iglesia: Jesús está aquí para proveernos de valor, traer paz a nuestros corazones. Sí, solo si nos decidimos a confiar en Él. Esta palabra no la dejó Dios por casualidad, sino para que nosotros entendamos que Él es la fuente de vida eterna, la fuente de toda valentía en el creyente. Él es quien produce en nosotros el valor suficiente para enfrentar cada una de las tormentas que se presenten en nuestras vidas, porque Jesús es la fuente de todo valor en el creyente. Así que no importa si nos encontramos en medio de una tempestad o en medio de circunstancias difíciles que para nosotros son imposibles de resolver. No importa. No importa si la tempestad está a punto de hundir nuestra embarcación. No importa si estamos totalmente agotados, iglesia. Lo que tenemos que hacer es seguir al frente, seguir adelante. Si Jesús está con nosotros, no hay nada, absolutamente nada de qué temer. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Este Jesús es el mismo que abrió el mar para que pasara su pueblo. El mismo que rescató a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Es el mismo que alimentó incluso con maná del cielo. Es el mismo que le dio de comer a 5,000, como lo veíamos, sin contar mujeres y niños, que sanó a muchos y trajo a libertad a muchos otros. No hay nada que temer, dice el Señor. Jesús está con los que creen y los que confían en Él. Amén. ¿Usted cree y confía en el Señor? Denle gloria a Dios pues por eso. Jesús no solamente quería trabajar con la fe de sus discípulos, sino que quería llevarlos a tener un mejor entendimiento de quién era Él realmente. Porque aquí está la raíz de la verdadera fe, en saber y conocer quién es Él realmente. De manera que la razón por la cual nosotros, iglesia, no debemos de tener temor es porque sabemos quién es Él. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro problema como creyentes, amén, aleluya, nuestro problema como creyentes es que ante las dificultades perdemos de vista quién es Jesús. Eso es lo que pasa con el creyente. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, perdemos la fe. ¿Sí o no? No quites tu mirada del Señor. Dice el versículo 51. Y Jesús subió a ellos en la barca, dice, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, así que ayúdenme a hacer lo siguiente. A la cuenta de 3 vamos a aplaudir. ¿Sí? A la cuenta de 3. Sirve que se despierte y yo me despabilo, porque lo estoy viendo como cuatro hermanos René. Imagínate 4 hermanos René. No, pues ya tenemos aquí un grupo de alabanza nuevo. Sí. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos a aplaudir, hermano. Mire, aplaudan. No me está aplaudiendo a mí. No pare de aplaudir. Cuando di un paso al frente, usted se calla. Okay. Va de nuevo el ejercicio. Sirve que me despierto, hermano. Aplaudan, no me está aplaudiendo a mí. Amén. Gracias, hermano. Gracias por seguirme el juego. Pues así sucedió ese día en el mar. Al momento que Jesús subió a la barca, esto literalmente cuando Él puso un pie en la barca, al instante el viento entró en calma. Eso es lo que sucede cuando Jesús llega realmente a nuestras vidas. Entramos en calma. Amén. Dale el aplauso fuerte que Dios reina. Aún así desconcertado, iglesia. Aún así desconcertado. Esto es lo que sucede cuando Jesús llega realmente a nuestras vidas. Amén. Es algo que solo podemos entender y solo podemos experimentar si damos la oportunidad al Señor. A veces puede parecernos esto algo aburrido, algo tedioso, historias pues de la Biblia, pero la realidad es que cuando tú le das entrada a Dios en tu corazón,
realmente hay una transformación y un cambio en tu vida. Y sobre todas las cosas hay paz en tu corazón. Tu corazón entra en calma. Dice el texto que los discípulos se asombraron en gran manera, se extrañaron, porque era algo que no se esperaban. En pocas palabras, no podían creer, porque esto desafiaba las leyes de la naturaleza. Esto desafiaba todo entendimiento de los hombres. Al momento que Jesús llegó con ellos y subió a la barca, la tempestad de viento se calmó. El versículo 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No lo habían entendido. Los discípulos todavía no entendían lo de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos aún no alcanzaban a entender lo que había sucedido cuando ya estaban viviendo una nueva experiencia sobrenatural. Ellos no daban crédito a los panes y a los peces, de manera que había una duda en sus corazones, porque no habían entendido por completo el milagro que el Señor había realizado. Y a veces así estamos también nosotros. A veces no entendemos lo que Jesús hace en nuestras vidas, sea para bien. Bueno, a final de cuentas todo lo que hace Dios es para bien, aunque a veces Él tiene que tratar con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Gloria a Dios. Pero lo que pasó, y lo dice el texto, es que sus corazones estaban endurecidos a la verdad. No eran capaces de entender la verdadera naturaleza de Jesucristo, que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. Él quiere que confiemos total y plenamente en Él. Eso es lo que estaba buscando el Señor de sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto no era nada a lo que se iban a enfrentar. Esto era apenas una parte de lo que ellos iban a tener que enfrentar en el camino del Señor. Muchos podemos encontrarnos así.